Marco Antonio Muñiz, uno de los más grandes boleristas de México, nacido el 3 de marzo de 1933 en Guadalajara, Jalisco, ha dejado una huella indeleble en la historia de la música latinoamericana. Apodado el embajador del romanticismo, es conocido por sus apasionadas canciones de amor que tocan millones de corazones alrededor del mundo. Creciendo en una familia humilde en Guadalajara, una ciudad llena de cultura y música, Marco pronto quedó cautivado por los ritmos tradicionales del mariachi, la ranchera y el bolero. Su padre, trabajador de fábrica, y su madre, ama de casa devota, alimentaron su amor por la música a través de las actuaciones familiares en la calle y de los viejos discos que se escuchaban en el viejo fonógrafo de la pequeña casa. Desde pequeño, Marco mostró un talento natural. A la edad de 5 años, comenzó a cantar en festivales locales, a menudo de pie sobre una silla para ser lo suficientemente alto como para sostener el micrófono. Su voz, aunque inmadura, asombraba a vecinos y amigos con su profunda emoción. Guadalajara en la década de 1930 fue la cuna de la música mexicana, donde artistas como Pedro Infante y Jorge Negrete iniciaron sus carreras. Fue este entorno el que inspiró a Marco, empujándolo a soñar con convertirse en cantante profesional. Sin embargo, el camino hacia el estrellato no fue fácil. Su familia no podía permitirse tomar clases de música, y Marco aprendió por su cuenta escuchando la radio e imitando a cantantes famosos. Cuando era adolescente, Marco se mudó a la Ciudad de México, el centro cultural del país, en busca de oportunidades. Realizó diversos trabajos ocasionales, desde vender periódicos hasta trabajar como camarero, mientras actuaba en pequeños clubes por la noche. Estos años, aunque difíciles, templaron su voluntad y su estilo interpretativo. A finales de la década de 1950, Marco comenzó a ganar atención por su voz profunda y su capacidad de transmitir emociones a través de boleros como Luz y Sombra y Escándalo. Su álbum debut, lanzado en 1960, marcó el inicio de una carrera que duró más de 6 décadas, convirtiéndolo en un ícono de la música romántica mexicana. Marco Antonio Muñiz es más que un cantante. También es actor, productor y una gran influencia en la industria del entretenimiento mexicano. Apareció en muchas películas en las décadas de 1960 y 1970, a menudo interpretando hombres románticos, cantando canciones de amor que derretían los corazones del público. Con más de 70 álbumes y cientos de canciones grabadas, ha llevado la música mexicana a escenarios internacionales, desde Buenos Aires hasta Madrid. A sus 92 años, Marco todavía es venerado como una leyenda viviente que dio forma a la música del bolero e inspiró a generaciones de artistas, incluido su nieto, Axel Muñiz, un joven cantante prometedor. A pesar de ser una estrella querida, Marco Antonio Muñiz tiene aspectos de su vida que son poco conocidos por el público. Antes de convertirse en el embajador del romanticismo, era un artista desconocido que actuaba en bares de mala muerte de la Ciudad de México. En los primeros años de su carrera, Marco solía cantar hasta altas horas de la noche, a veces recibiendo solo unos pocos pesos o una comida gratis. Una vez contó de una noche lluviosa en la que tuvo que caminar kilómetros hasta casa porque no tenía suficiente dinero para el autobús, con la ropa empapada pero todavía sosteniendo su guitarra con fuerza. Estas experiencias le enseñaron paciencia y gratitud, valores que mantuvo durante toda su carrera. Un hecho poco conocido es que Marco consideró abandonar la música a principios de la década de 1950. Después de años de luchar sin lograr un avance, se sintió frustrado y consideró regresar a Guadalajara para trabajar en una fábrica. Pero una actuación casual en un bar lo cambió todo. Un productor musical escuchó a Marco cantar y lo invitó a grabar un sencillo. Esa grabación, aunque no fue un gran éxito, le abrió la puerta para firmar con un pequeño sello discográfico, sentando las bases de su carrera posterior. Marco rara vez habla de este periodo, tal vez porque no quiere que el público lo recuerde como alguien que casi se rindió. Marco también tiene una sorprendente pasión por la literatura. Era un ávido lector, particularmente aficionado a la poesía de Pablo Neruda y Octavio Paz. Una vez reveló que muchas de sus canciones estaban inspiradas en la poesía, utilizando imágenes ricas y un lenguaje emocional. También le apasiona coleccionar relojes vintage,
colección que inició en los años 60. Estos relojes, que van desde marcas suizas hasta modelos hechos a mano en México, son guardados cuidadosamente en una habitación separada por él, como una forma de controlar el tiempo en medio del flujo de la vida. Otro detalle interesante es que Marco era un talentoso atleta de pista en la escuela secundaria. Ganó medallas en carreras de corta distancia en Guadalajara, e incluso fue invitado a formar parte del equipo regional. Sin embargo, su amor por la música le hizo abandonar el deporte para dedicarse a una carrera artística. Sus viejos amigos aún recuerdan la imagen del joven Marco corriendo como el viento mientras cantaba boleros camino a casa. Estas historias revelan a un Marco Antonio Muñiz multidimensional, un hombre con muchas pasiones y talentos que fueron mucho más allá de los focos de atención. La vida de Marco Antonio Muñiz no estuvo exenta de profunda tristeza, momentos que lo obligaron a enfrentar el dolor y la pérdida. Una de las cosas que más lo atormentó fue la separación de su familia durante los primeros años de su carrera. Cuando empezó, Marco viajaba con frecuencia y a veces abandonaba su hogar durante meses para actuar en ciudades lejanas. Esto provocó que se perdiera muchos momentos importantes de sus hijos, desde sus primeros pasos hasta las funciones escolares. Una vez contó que regresó a casa después de un largo viaje y descubrió que su hijo mayor no lo reconoció. Ese momento, con la mirada extraña del niño, le dejó una cicatriz que nunca sanó. El fallecimiento de su primera esposa, su compañera de vida y quien lo había acompañado durante años difíciles, fue un gran shock. Aunque rara vez mencionó los detalles en público, sus allegados dijeron que su muerte en la década de 1980 envió a Marco a un largo periodo de depresión. Solía pasar horas solo en el estudio, escuchando sus canciones favoritas, como una forma de mantenerla allí. La música, que era su alegría, durante este periodo se convirtió en un lugar donde podía desahogar su dolor, con boleros más tristes y profundos. Otra tristeza es el sentimiento de ser olvidado en una etapa de tu carrera. En la década de 1980, cuando la música pop y rock comenzó a dominar el mercado mexicano, el bolero, el género que hizo famoso a Marco, se consideraba pasado de moda. Muchos críticos dicen que ya pasó su mejor momento y que sus espectáculos ya no tienen tanta afluencia de público como antes. Esto le dolió a Marco, no por su fama, sino porque creía que el bolero era el alma de México. Lleva años demostrando que el bolero está vivo, organizando conciertos gratuitos y colaborando con jóvenes artistas para renovar el género. Marco también ha enfrentado serios problemas de salud. A los 70 años se sometió a una arriesgada cirugía cardíaca. Aunque la cirugía fue exitosa, el largo y doloroso proceso de recuperación le hizo pensar mucho en la fragilidad de la vida. Una vez compartió que durante sus días en el hospital, a menudo soñaba con viejas actuaciones en las que el público cantaba cada una de sus palabras. Estos sueños, aunque reconfortantes, también le hicieron darse cuenta de que su tiempo en el escenario se estaba acortando. La carrera de Marco Antonio Muñiz ha sido un largo viaje lleno de brillantes altibajos e inevitables reveses. Su álbum debut, lanzado en 1960, marcó el comienzo de una carrera que duró más de 6 décadas. Canciones como Luz y Sombra, Escándalo y Contigo aprendí, se han convertido en clásicos, versionados por generaciones de artistas. La voz profunda de Marco, combinada con su forma emotiva, lo ha convertido en un ícono del bolero, un género que celebra el amor, el dolor y el romance. Ha vendido millones de álbumes en todo el mundo, actuando en escenarios prestigiosos como el Teatro Colón de Buenos Aires y el Carnegie Hall de Nueva York. Durante las décadas de 1960 y 1970, Marco fue uno de los artistas más solicitados en América Latina. Recibió numerosos premios, entre ellos el Premio Lo Nuestro y el Premio Billboard de la música latina por su trayectoria. También fue uno de los primeros artistas mexicanos en llevar el bolero a Europa, con conciertos con entradas agotadas en España y Francia. Sus colaboraciones con músicos como Armando Manzanero y Juan Gabriel produjeron éxitos atemporales, consolidando su estatus de leyenda. Además de la música, Marco también ha tenido éxito en la industria cinematográfica, apareciendo en más de 20 películas, a menudo interpretando el papel de hombres románticos con corazones rotos. Sin embargo,
Su carrera no siempre fue tranquila. En la década de 1980, cuando el bolero perdió su atractivo, Marco se enfrentó a la competencia de nuevos géneros como el pop y el rock. Sus álbumes de esa época, aunque todavía producidos con cuidado, no se vendieron tan bien como antes. Algunos críticos dicen que no ha logrado innovar su estilo para adaptarse a los nuevos gustos, lo que le ha hecho perder parte de su público más joven. Marco admitió una vez que este periodo fue un gran desafío, pero estaba decidido a no abandonar el bolero, creyendo que este género regresaría. Otro fracaso fue el intento de expandir el negocio al mercado estadounidense. En la década de 1970, Marco firmó con un sello discográfico estadounidense con la esperanza de conquistar al público de habla inglesa. Sin embargo, sus álbumes en inglés no fueron bien recibidos. En parte por la barrera del idioma y en parte porque el público estadounidense de esa época no estaba familiarizado con el bolero. Este proyecto le costó una gran inversión y quebrantó su confianza. Sin embargo, Marco regresó rápidamente al mercado latinoamericano, donde sigue siendo una figura querida. Marco también tuvo dificultades en algunos proyectos cinematográficos. Varias de las películas en las que apareció, especialmente a finales de la década de 1970, fueron criticadas por sus tramas débiles y su falta de creatividad. Estos fracasos hicieron que poco a poco se retirara de la actuación para centrarse en la música. Sin embargo, cada vez que cae, Marco encuentra la manera de levantarse, utilizando su experiencia para enriquecer sus actuaciones. La vida de Marco Antonio Muñiz no estuvo exenta de escándalos, aunque siempre intentó mantener la imagen de caballero. Uno de los casos más controvertidos fue el de su divorcio de su primera esposa. Después de más de 2 décadas juntos, se separaron en la década de 1980 en medio de rumores de infidelidad. Algunos tabloides afirmaron que Marco tuvo un romance con una joven actriz, aunque no hubo pruebas concretas. El divorcio, aunque se resolvió en silencio, dañó su imagen de hombre fiel, una imagen que había cultivado a través de canciones románticas. Otro escándalo involucró una disputa financiera con un productor musical en la década de 1990. Marco fue acusado de no pagar completamente un álbum colaborativo, lo que dio lugar a una larga demanda. El incidente atrajo la atención de los medios y muchos artículos lo criticaron por su falta de transparencia. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. El embajador del romanticismo, embajador del romance, es conocido por sus apasionadas canciones de amor que han conmovido a millones de personas en todo el mundo. Criado en una familia modesta en Guadalajara, una ciudad llena de cultura y música, Marco pronto quedó cautivado por los ritmos tradicionales del mariachi, la ranchera y los boleros. Su padre, obrero, y su madre, una dedicada ama de casa, alimentaron su amor por la música a través de las actuaciones callejeras familiares y los viejos discos que se escuchaban en el fonógrafo antiguo de su pequeña casa. Desde pequeño, Marco mostró un talento natural. A la edad de 5 años, comenzó a cantar en festivales locales, a menudo de pie sobre una silla para ser lo suficientemente alto como para sostener el micrófono. Su voz, aunque inmadura, asombraba a vecinos y amigos con su profunda emoción. Guadalajara en la década de 1930 fue la cuna de la música mexicana, donde artistas como Pedro Infante y Jorge Negrete iniciaron sus carreras. Fue este entorno el que inspiró a Marco, empujándolo a soñar con convertirse en cantante profesional. Sin embargo, el camino hacia el estrellato no fue fácil. Su familia no podía permitirse tomar clases de música y Marco aprendió por su cuenta escuchando la radio e imitando a cantantes famosos. Cuando era adolescente, Marco se mudó a la Ciudad de México, el centro cultural del país, en busca de oportunidades. Realizó diversos trabajos ocasionales, desde vender periódicos hasta trabajar como camarero, mientras actuaba en pequeños clubes por la noche. Estos años, aunque difíciles, templaron su voluntad y su estilo interpretativo. A finales de la década de 1950, Marco comenzó a ganar atención por su voz profunda y su capacidad de transmitir emociones a través de boleros como Luz y Sombra y Escándalo. Su álbum debut, lanzado en 1960, marcó el inicio de una carrera que duró más de 6 décadas,
convirtiéndolo en un ícono de la música romántica mexicana. Marco Antonio Muñiz es más que un cantante. También es actor, productor y una gran influencia en la industria del entretenimiento mexicano. Apareció en muchas películas en las décadas de 1960 y 1970, a menudo interpretando hombres románticos, cantando canciones de amor que derretían los corazones del público. Con más de 70 álbumes y cientos de canciones grabadas, ha llevado la música mexicana a escenarios internacionales, desde Buenos Aires hasta Madrid. A sus 92 años, Marco todavía es venerado como una leyenda viviente que dio forma a la música del bolero e inspiró a generaciones de artistas, incluido su nieto, Axel Muñiz, un joven cantante prometedor. A pesar de ser una estrella querida, Marco Antonio Muñiz tiene aspectos de su vida que son poco conocidos por el público. Antes de convertirse en el embajador del romanticismo, era un artista desconocido que actuaba en bares de mala muerte de la Ciudad de México. En los primeros años de su carrera, Marco solía cantar hasta altas horas de la noche, a veces recibiendo solo unos pocos pesos o una comida gratis. Una vez contó de una noche lluviosa en la que tuvo que caminar kilómetros hasta casa porque no tenía suficiente dinero para el autobús, con la ropa empapada pero todavía sosteniendo su guitarra con fuerza. Estas experiencias le enseñaron paciencia y Gr.